En esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir de la palabra del Señor siempre con la intención y el deseo de que, de que no seamos simplemente oidores de la palabra, pero también hacedores. Y ahí es donde realmente necesitamos ver la efectividad de nuestro conocimiento en la palabra de Dios, de nuestra efectividad de qué tanto hemos crecido, de qué tanto creemos a Dios en su palabra. Y en esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir con ustedes puntos prácticos de la palabra de Dios que nos va a ayudar a poder manifestar realmente esta realidad que somos nosotros en Cristo, y que, como dije antes, que no simplemente seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra de Dios, para que seamos testimonio y poder manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este es mi deseo y mi intención, mis hermanos, de todas las prédicas que nosotros traemos aquí en la Nueva Vida en Cristo. De que no simplemente sepamos y nos llenemos de conocimiento, pero de que este conocimiento y esta revelación se pueda manifestar en nuestro diario vivir. De que podamos vivir ahora en esta tierra, en este planeta, así como nuestro Señor Jesucristo vivió cuando Él estuvo en la tierra. Entonces, quiero compartir puntos prácticos que nos van a ayudar a poder ver esto una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, el título de la prédica del día de hoy, lo he titulado ¿Por qué muchos cristianos no viven la palabra de Dios? Entonces, vamos a examinar y vamos a hablar de algunos puntos que nos van a ayudar a vivir esta palabra de Dios. Y repito esto, mis hermanos, de todos los temas que traemos aquí, esta ha sido siempre la visión y la meta de que podamos manifestar y podamos vivir esta palabra, y que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros y poder vivirla. Entonces, esa es mi intención, mis hermanos, y esa es por la cual oro. Oramos por cada uno de ustedes para que esto sea una realidad y que no simplemente sea teoría en nuestras vidas. Así que este es el título. Les voy a pedir entonces de que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, empezando el versículo 16 y 17. Así que quiero dar como una pequeña introducción a este tema y vamos a ver claramente por la palabra de Dios qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros no tengamos en realidad ninguna excusa de decir, bueno, es que Dios no me ha revelado todo, Dios no ha hecho todo. Así que vamos a ver esto en la palabra de Dios, qué es lo que dice aquí la carta de Pablo a Timoteo. Entonces leemos 2 de Timoteo capítulo 3, empezando el versículo 16. La palabra del Señor dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, mis hermanos, es importante ver esto de que, y esto va a ser parte de los puntos que voy a estar compartiendo en este mensaje, es de que cómo nosotros leemos la palabra de Dios.
Entonces, cuando leemos este versículo, no lo leamos en una forma muy superficial, pero leámoslo de corazón y prestando atención al énfasis que esto es para toda la palabra, no simplemente de este versículo, ¿ok? Es qué es lo que Dios nos está diciendo y tomémosle a conciencia lo que la palabra del Señor nos está hablando ahora aquí en este momento. Y nos dice de que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es inspiración de Dios que ha inspirado a hombres, en este caso a Pablo, para comunicarnos a nosotros, los creyentes, acerca de la intención y el mensaje y el propósito de estas escrituras. Entonces nos dice acá de que las escrituras son inspiradas por Dios y son buenas para enseñar, y esto es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, para redarguir, ¿okay? Para exhortar, para redarguir. Y tal vez en este mensaje del día de hoy vamos a redarguir y exhortar un poco porque necesitamos. Porque esto es bíblico, ¿ok? Porque nos está diciendo que es bueno para esto y esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Para corregir, o sea, por medio de la palabra, vamos a estar haciendo todo esto, pero esa última parte de este versículo 16 dice, para instruir en justicia. Se refiere lo que enseñemos, lo que redarguyemos, lo que corregimos, tiene que ser hecho en justicia. ¿A qué se refiere en justicia? O sea, de que yo no puedo utilizar la palabra de Dios, como estamos acostumbrados a decir, para darle de palos a ustedes, ¿ok? O sea, toda la enseñanza, la palabra que nos redarguye y que nos corrige, tiene que venir en justicia, tiene que producir justicia en nosotros. Porque hemos estado acostumbrados de recibir del púlpito palabras de que inclusive llevan al cristiano o a la congregación a un tiempo de condenación. Porque la palabra del Señor no es para condenar. ¿Okay? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos Dios como exhorta en realidad, trae corrección al pueblo de Israel y castiga por medio de su palabra y por medio de la intervención de otras personas, de otros reinos, de otros pueblos, para corregir la idolatría del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Okay? Dios no utiliza ninguna otra fuente exterior, como por decir, pruebas, tribulaciones, enfermedades, ¿para qué? ¿Para instruirnos y enseñarnos algo? No, en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Cómo es que Dios nos enseña, nos instruye y nos corrige? Es por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces es importante, mis hermanos, nosotros de no leer ningún versículo en una forma liviana, pero tomando conciencia, poniéndole alma, mente y corazón en lo que Dios nos está diciendo para poder entender su palabra y poder vivirla. Entonces aquí en estos dos versículos, Pablo nos está hablando de que estas escrituras, la palabra de Dios, ¿okay? La palabra de Dios, este libro que contiene las palabras de Dios, son buenas para eso. ¿Para qué? Para que seamos hombres, a fin de que el hombre, y cuando digo hombre, está hablando de las mujeres también. Está hablando en una forma general, hombres y mujeres de Dios que sean perfectos. Lo voy a repetir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Y esto es palabra de Dios, esta es revelación de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros en esta palabra, y ya hemos estudiado esto, que es por medio de Jesucristo, por medio de la obra redentora de nuestro Señor. Y esto es lo que quiere decir. Estas escrituras han sido inspiradas para que por medio de ellos nosotros podamos vivir enteramente preparados, perfectos, para poder vivir en este mundo, en este planeta, viviendo en la perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Estos dos versículos que tienen tanta importancia. O sea, de que llegamos a ver, vamos a ver más versículos, ¿ok? Pero por estos dos versículos podemos concluir, decir, bueno, entonces yo no tengo ninguna excusa. No tenemos ninguna excusa, mis hermanos, ¿ok? Y este es redarguir, y esto es corregir, ¿ok? Pero en amor, en justicia. O sea que nosotros, si el Señor nos dice de que por medio de su palabra, nosotros podemos ser plenamente preparados para toda buena obra, no para alguna, sino para toda buena obra, y poder vivir en la perfecta voluntad de Dios, entonces es cierto. Entonces, Dios ha hecho todo por medio de Jesucristo para que nosotros podamos manifestar en nuestras vidas de esa forma. ¿Ok? Entonces, no podemos tener excusa y decirle a Dios de que Él es culpable de que yo no pueda estar viviendo esta vida en plenitud. ¿Me entiende? Entonces, nos ha dejado para nosotros, porque Dios ha hecho todo por medio de Jesucristo. Y esos son los versículos que vamos a leer nuevamente, okay, en otro pasaje. En el libro de Romanos capítulo 8, este versículo lo hemos leído intensamente, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, aquí en la Nueva Vida en Cristo, allá en la Nueva Vida en Cristo, lo hemos estudiado bastante. Así que 32 de Romanos 8, dice así la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿okay? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? O sea, tanto el versículo anterior que nos redarguye que la palabra de Dios es inspirada por Dios para toda buena obra, es porque Dios, por medio de Jesucristo, quien no escatimó ni a su propio Hijo, pero lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos entregó? Dice, y con Él nos ha dado. ¿Cómo no nos dará con Él? Y en la versión en inglés nos dice libremente, ¿ok? Libremente. O sea, es la gracia de Dios que nos es dada por medio de Jesucristo, libremente. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No se está refiriendo necesariamente a las cosas físicas, materiales, aunque todo eso es bendición de Dios, es el producto o es las añadiduras que Dios nos da por ser sus hijos. Pero lo que se refiere en este momento aquí, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Todas las cosas para qué? Para que nosotros podamos vivir como su Hijo. Porque este es el contexto de este pasaje. Si usted lee el versículo 29, nos habla aquellos que conoció y los predestinó para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. O sea, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y en realidad en Cristo hemos sido hechos a la imagen de su Hijo. Y en Él nos ha dado todas las cosas para que nosotros no solamente seamos hechos a la imagen de su Hijo, sino que vivamos como su Hijo. Por eso es que nos ha dado todas las cosas. ¿Ok? Entonces,
podemos ver, mis hermanos, de que no depende de Dios para que nosotros podamos en este planeta manifestar y vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, ese es otro pasaje que lo hemos leído intensamente. Estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos, versículos que ya hemos conocido, que ya hemos estudiado, conocidos por todos ustedes. Simplemente estoy poniendo en énfasis para que veamos ¿cómo podríamos decir? Que veamos el plan de Dios, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. En este versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, Dios nos habla, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos al estilo de vida que vivimos el día de hoy. Pero es algo importante, mis hermanos, de que también sepamos de que Pablo escribió esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Una iglesia que está conformada con judíos y gentiles, ¿okay? En donde todavía el antiguo pacto o la ley mosaica está vigente. Y también la iglesia que se encuentra en Roma, no estoy hablando de la iglesia católica, porque la iglesia católica no aparece todavía en este tiempo. Ellos recién empiezan en el año 350 aproximadamente con el rey Constantino. Pero aquí esta carta está dirigida a los hermanos que están en Roma. Una iglesia tal vez no muy grande, que hay hermanos en todas partes y muchos de ellos están sirviendo en el palacio del emperador César. No en mi palacio, en el palacio de allá, en aquel tiempo. ¿Okay? Entonces, esta es la iglesia y estos hermanos que están recibiendo esta carta, están dispersados por todo ese lugar, pero existe la iglesia. Y en ese tiempo Pablo les redarguye y les dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Pablo envía esta carta y les dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no os conforméis, no vivan de acuerdo a como el resto de las personas viven en este mundo, en este tiempo. Pero más bien, dice, porque acuérdense de que ellos estaban viviendo en Roma, que en aquel tiempo estaban gobernando, en el primer siglo, que era un tiempo muy corrupto. En el versículo 2 de Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios para con nosotros es que es buena. Su voluntad es buena. Es que Dios quiere que vivamos nosotros en la plenitud de esta vida que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero Él desea, Pablo nos está redarguyendo acá, de que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y esto es una de las áreas que no nos permite vivir en esta plenitud que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, la renovación de nuestra mente es muy importante. Pero lo que quería recalcar acá es acerca de la buena voluntad de Dios. Dice que para que podéis comprobar, para que podéis probar de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. O sea, esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos vivir en esa plenitud de su presencia. ¿Okay? O sea, no depende de Él de que nosotros no podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Él nos ha dado todo en Cristo. Entonces, si es que no estamos viviendo esta palabra, no es por parte de Él, no es por parte de Dios. El problema está en nosotros. ¿Okay?
El problema está en nosotros y esos van a ser algunos puntos que nosotros vamos a estar examinando el día de hoy para ver qué es lo que realmente no estamos haciendo bien. Vayamos a otro pasaje que también nos habla acerca de la plenitud de Dios y luego pasamos a estos puntos, puntos prácticos que les estoy hablando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice la palabra del Señor en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. ¿De qué plenitud está hablando? De la plenitud de Cristo. Porque ese es el tema de que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne que nos habla en el versículo 14. Y en el versículo, ustedes pueden leer el resto, ustedes se van a dar cuenta. Y luego en el versículo 16 dice, porque de su plenitud, o sea, cuando Dios envió a su Hijo, nos ha dado de la plenitud de Dios, de la plenitud de su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a la imagen de su Hijo, de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo. O sea que no nos ha dado parte o un porcentaje de Él, nos ha dado todo de la plenitud de Cristo. Y nos ha creado nosotros de esa forma. Hemos sido creados a la imagen de su Hijo, que nos ha dado por medio de Él, de su obra redentora, su plenitud para que nosotros podamos vivir en esa plenitud. Ahora, si no estamos viviendo en esa plenitud, entonces no es porque Dios no nos ha dado todo, sino porque nosotros no hemos entendido y no vemos qué es lo que realmente Dios nos ha dado. Hasta que llegamos a entender, entonces ahora sí empezamos a manifestar esta palabra, esta revelación que el Señor nos ha dado en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de si es que no estamos viviendo esta palabra de Dios? Punto número 1, ¿ok? Si quieren anotar, pueden anotarlo. Punto número 1, el cual es muy importante. ¿Okay? Yo lo he visto esto ya por un tiempo ya. Y parece que fue a un punto bien simple, pero al mismo tiempo es muy importante. Estoy hablando de nuestro inicio como hijos de Dios. Y estoy hablando de este momento en la cual nosotros nacemos de nuevo. Estoy hablando del nuevo nacimiento. Y este es un punto, creo que también lo he mencionado en otras prédicas. Y por favor, no menosprecie, porque esto es lo que Jesús nos dice. Aquí en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, sabemos nosotros del encuentro que Dios tiene con Nicodemo. Entonces, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús lo dice. Si es que Jesús lo menciona es porque es importante. Ok, o sea, ¿me entiendo? O sea que, y nuevamente, repito esto, de que cuando leamos estos pasajes, estos versículos, pongámosle alma, mente y corazón. ¿Por qué? Porque allí está donde Dios nos quiere revelar y tomemos y veamos la importancia que tiene todas estas palabras, todos estos versículos que tienen la palabra de Dios. Y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y esta es una parte, una área en nuestras vidas que nosotros tenemos que saber y estar seguros. Lo que quiero decir es esto, mis hermanos, es de que nosotros tenemos que estar 100% seguros que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué les digo? Porque tiene que haber un inicio, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un comienzo. Si no estamos seguros, si es que alguien le pregunta, por ejemplo, y le dice,
¿Ha nacido usted de nuevo? Y si usted le dice, creo que sí, no estoy seguro en realidad. O sea, de que no hay claridad y no hay certidumbre en usted si es que usted realmente ha nacido de nuevo. Pero Jesús le dice acá a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, no menospreciemos, o no, mejor dicho, no tomemos livianamente lo que Jesús está diciendo. Es Jesús quien lo está diciendo. Dice, si es que no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios. Entonces, este paso, esta área tan importante de nuestras vidas, de que no sabemos si en realidad hemos nacido de nuevo o no. ¿Por qué? Porque si no nacemos de nuevo, ¿ok?, lo que vamos a edificar, esta casa que es nuestra vida, ¿okay?, porque Pablo y Pedro nos hablan acerca de que tenemos que edificar sobre el cimiento que es Cristo. ¿Okay? Y el edificar esta casa sobre el cimiento que es Cristo es cuando tenemos esa plena certidumbre de que hemos nacido de nuevo, hemos entendido lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, y ese es el momento cuando nosotros damos nuestra vida a Cristo, nos rendimos a Él, entregamos a Él nuestras vidas y Él nos da de su vida, de esta nueva vida en Cristo. Ese momento cuando le decimos a Jesús sí, ese es el momento que este viejo hombre, esta vieja naturaleza muere, y Él, a intercambio, Él nos da de su espíritu, quien revive este espíritu que estaba muerto en mí, y yo empiezo a vivir de nuevo, tener una nueva vida en Cristo. O sea, este es el momento que yo he nacido de nuevo. Entonces, cuando yo tengo esta certidumbre de que si es que alguien me pregunta y me dice, ¿has nacido de nuevo?, yo le digo con toda claridad y con convicción, le digo absolutamente. Me acuerdo el día, me acuerdo el año, me acuerdo el lugar donde yo nací de nuevo, y me acuerdo del pastor y el nombre y el título de lo que estaba predicando. Yo me acuerdo todo eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que ese es el momento, que si es que alguien me pregunta, yo tengo esa convicción. No tengo que decir, ¿realmente yo he nacido de nuevo o no? Entonces, si yo no tengo esa certidumbre, si no sabemos, entonces estamos edificando nuestra casa, como dice la palabra, sobre la arena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la tormenta, viene el viento, viene la lluvia, esta casa no está firme, es zamaqueada, y en muchas ocasiones puede derrumbarse. Pero, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? De que no está segura. O sea, es afectado por el tiempo, la temporada, el viento, la lluvia. Hablando de las pruebas y tribulaciones que nosotros podemos tener en esta vida. O sea, si yo no estoy propiamente cimentado sobre la roca que es Cristo, ¿ok?, y estoy edificando mi casa sobre la arena, entonces voy a ser muy sensible a las adversidades del mundo, a las cosas que yo voy a enfrentar en esta vida, y voy a estar viviendo mi vida porque no tengo esa firmeza, no tengo ese cimiento en la cual debo yo estar firme. Entonces, eso es una área, mis hermanos, de que yo pienso, estoy hablando en lo espiritual, no físico, ¿ok? Espero que me entiendan esto. Estoy hablando espiritualmente, porque el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual, no físico. No cometamos el error que tuvo Nicodemo acá. Nicodemo pensaba de que tenía que ser físico. Tengo que entrar al vientre de mi madre todavía ahora que soy viejo. No. El Señor le dice, no, si no naciere de agua y de espíritu. Es espiritual el nuevo nacimiento. Pero usted tiene que estar convencido y usted tiene que estar seguro. Cuando usted dio su vida, ¿en dónde
lo dio su vida. Por lo menos si es que no se acuerda la hora o el día o el tiempo, pero usted tiene esa certidumbre y ese convencimiento en su corazón de decir, sí Señor, yo nací de nuevo. Exactamente no me acuerdo, pero tengo esa convicción. ¿Y cuándo fue eso? Cuando usted dio su vida a Cristo, cuando usted recibió a Él como Señor y Salvador. ¿Okay? Y eso es un paso de fe, porque el día que yo nací de nuevo, que el día que yo di mi vida a Cristo, simplemente yo levanté mi mano. No hubo relámpagos, no hubo truenos, no hubo temblores, no hubo un viento recio, nada de eso. Simplemente fue un paso de fe. Y ese paso de fe para mí fue el inicio de esta nueva vida. Y yo lo llegué a entender, todo esto, todo lo que ocurre cuando uno da la vida a Cristo o a Dios, yo lo llegué a entender muchísimos años porque nadie me lo explicó inicialmente. Entonces, a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Ya había muchas cosas que tenía dificultad todavía, pero a medida que yo iba creciendo en el conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios, entonces, al día de hoy, puedo dar gracias a Dios que puedo manifestar la voluntad de Dios en mi diario vivir. ¿Okay? He llegado a una posición, a un entendimiento que he visto en la palabra de Dios y le digo, Señor, gracias. Porque todo esto, mis hermanos, no es el esfuerzo que nosotros hagamos, sino es el conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esta área del nuevo nacimiento, si no lo tenemos claro, es muy significativo. Y usted se va a dar cuenta de que si usted no se acuerda, en este momento, hágalo. ¿Ok? Si es que no se acuerda, usted en este momento dé su vida a Cristo. Y empiece esta vida nueva que tiene usted, pero con esa certidumbre y con esa convicción de que usted es un hijo, una hija de Dios, que está edificando su casa en el cimiento que es Cristo. O sea que no lo tome livianamente, mis hermanos. ¿Ok? Esta es la primera parte. Ese es el número 1. Número 2. El punto número 2 de que todo cristiano debe saber, y esto es en la cual nosotros enfatizamos en la nueva vida en Cristo, porque hemos visto de la importancia que significa, es que todo cristiano nuevo, todo cristiano nuevo o antiguo o viejo, okay, debe saber su identidad. Okay. Nosotros por muchísimos años, nosotros tenemos, tal vez 38, cerca de 40 años en el ministerio, o como cristianos, no veíamos esta verdad muchísimos años atrás. A nosotros no nos enseñaron esto. Fuimos al colegio bíblico, tuvimos un buen tiempo, 4 años estudiando en el colegio bíblico, pero nunca se enfatizó en esto. Nosotros esto lo hemos aprendido a través de los años. Y ahora lo que hacemos, mis hermanos, es precisamente esto, enfatizar en nuestra identidad en Cristo. Porque si usted le pregunta a algún cristiano, le dice, ¿cuál es tu identidad? ¿Me podrías tú explicar? No van a saber qué decir. ¿Por qué? Porque no saben. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano nuevo que está entrando en los caminos de Dios, lo primero que tiene que ser instruido este hermano o esta hermana es de que conozca su identidad y qué es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo a esa persona, por ese hermano o esa hermana? ¿Okay? Si no entiende, entonces va a ser como muchos cristianos que hemos empezado aprendiendo de tropezón, hemos aprendido a medida de los años y no tenemos esa guianza, esa revelación o instrucción para poder crecer y poder manifestar esta verdad de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, no podemos, ¿okay? No podemos dejar de saber nuestra identidad. Si somos cristianos ya que tenemos muchos años, igual para cada uno de nosotros. Todos nosotros necesitamos
conocer nuestra identidad. Y es precisamente esto, mi hermana, mis hermanos, de que nosotros le hacemos y enseñamos y redarguimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El problema es de que hemos sido instruidos de diferente forma. ¿Okay? No nos han enseñado acerca de la verdad de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y no nos han dicho qué es lo que todo esto significa para nosotros. Conocemos algunas cosas, como por ejemplo el perdón de pecados. ¿Okay? Conocemos eso. Eso tal vez sería eso y un poco más acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión, de su muerte, del derramamiento de su sangre. O sea, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Pero mis hermanos, el perdón de nuestros pecados solamente es una parte de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Abarca muchísimo más. La crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, todo eso, mis hermanos, tiene importancia para cada uno de nosotros y nosotros como hijos de Dios necesitamos saber esto, qué es lo que ocurrió en la cruz. Porque Él vino para nosotros, ¿ok? Vino para ese motivo, para esa razón, ¿ok? Fue para eso y otras cosas más también, por supuesto, pero nosotros necesitamos conocer nuestra identidad. Entonces, y esto es, mis hermanos, en donde nosotros nos centramos en la nueva vida en Cristo. Cuando usted llegue a entender su identidad en Cristo, su vida va a ser transformada radicalmente. Si no, pregúntele a muchos hermanos que están ahí, que ya en la nueva vida en Cristo en Bogotá, que la están viviendo, ¿ok? Están viviendo esta realidad. No es nada teórico, porque todo esto se lleva a la práctica y es nuestra realidad como hijos de Dios. O sea, no podemos darnos el lujo de menospreciar o no de darle importancia a nuestra identidad. Entonces, esto es un punto muy importante, ¿ok? De que tenemos que saber nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podríamos para reforzar esto con la palabra de Dios? El libro de Efesios, en el capítulo 4, nos habla bien claro. Y hay muchísimos pasajes que podemos ir cuando hablamos de nuestra identidad. En el libro, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice la palabra del Señor, empezando el versículo 11. Okay, versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es una de las áreas en la cual nosotros enfatizamos muchísimo aquí en la Nueva Vida en Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que luego dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Y este versículo acá aparentemente nos habla de un proceso de que hasta que lleguemos, ¿ok? Pero cuando examinamos más profundamente este libro y las otras cartas de Pablo, y en los versículos que ya nosotros hemos leído en el día de hoy, por ejemplo, cuando leímos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 16, que hemos recibido de Él su plenitud, ¿ok? Está hablando de su plenitud, no está hablando de un proceso que tenemos que llegar hasta que podamos obtener su plenitud. Él ya nos da de su plenitud cuando venimos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Él, porque eso es gracia, porque en ese versículo del Evangelio de Juan, el versículo 16, capítulo 1, nos dice, por gracia, que nos ha dado de su plenitud por gracia.
para gracia. Entonces, en el libro de Efesios que nos habla hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, en nuestra identidad somos ese varón perfecto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho espiritualmente por medio de Cristo, nos ha hecho a la imagen de su Hijo. Y esa es nuestra identidad. Otro versículo, el libro anterior, el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Ok? Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, todos somos hijos. Esta palabra hijos, aquí en hebreo, nos habla de Jesucristo, o sea, de un varón, del varón perfecto. ¿Ok? Y el significado de esta palabra de hijos en griego es un varón maduro, o sea, que ha llegado en esa plenitud. ¿Okay? No nos está hablando de niños, sino se está hablando de un varón perfecto. Y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ¿okay? Ustedes me han escuchado hablar de esto también, hombres y mujeres, tenemos esa misma identidad. Tenemos la identidad en Cristo, porque todos, hombres y mujeres, hemos sido hechos a la imagen de su Hijo. Y su Hijo es Jesús. O sea, hemos sido hechos a la imagen de Jesús, hombres y mujeres. Y es por eso que dice en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, hemos sido revestidos de Cristo. Esa es otra metáfora como Pablo nos está hablando acerca de que hemos sido creados a la imagen de su Hijo. Y luego en el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, es nuestra identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Nuestra identidad es Cristo. O sea, hemos sido hechos como Jesús, espiritualmente, ¿ok? O sea, hombre o mujer, nuestra identidad es Cristo. Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque hemos recibido de Él, de la plenitud de Él. Si hemos recibido de la plenitud de Él, entonces Dios nos ha dado todo en Cristo para que podamos caminar como Él. ¿Me entiendes? El problema es de que como si es que nosotros no sabemos esto, nunca vamos a poder manifestarlo. Nunca vamos a poder saber qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Y eso es lo importante de que tenemos que tener esa revelación y ese entendimiento. Hay muchísimo más que podamos estudiar referente a nuestra identidad, el cual lo hemos estado haciendo a través de todo este tiempo, mis hermanos. Pero esa es una área si es que, mis hermanos, nuevamente, si es que no lo tenemos claro, o sea que si no entendemos esa área, entonces vamos a tener dificultades, no vamos a poder vivir esta palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es importante, ese es como punto número 2. Ok, punto número 3 para avanzar. Punto número 3 es acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos, algunos subpuntos, no sé si eso está correcto, acerca de la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios es sumamente importante, mis hermanos, que nosotros, como hijos de Dios,
no solamente la leamos, sino que la estudiemos. Y yo me he dado cuenta, y esto es parte de, de redarguir y de corregir lo que leímos anteriormente en Timoteo. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, de que a través de los años, ¿okay?, cuando un cristiano no lee la palabra, su vida es como dice Santiago, es como las olas del mar, de que es llevada a todo lugar, atrás y para adelante por el viento. No es un cristiano estable, no es un cristiano firme, porque este viento que son las adversidades, las pruebas que hay en la vida, pues nos tienen a su merced. Entonces, somos el producto, porque me voy a incluir ahí también, si yo no medito y no estudio la palabra y no conozco la palabra de Dios, entonces esa va a ser mi vida. ¿Por qué? Porque Dios por medio de su palabra nos revela sus propósitos. Podemos tener esta revelación personal. Yo sé que como, por ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo enseñanza por parte mía en este momento. Están recibiendo enseñanza de lo que yo he aprendido y eso está bien. ¿Okay? Porque para eso es los servicios, la congregación, el congregarnos, el edificarnos el uno al otro, el enseñarnos los unos a los otros, el orar el uno por el otro, todo eso es parte de nuestro crecimiento. Eso es importante. Usted puede recibir revelación a través de las enseñanzas que traemos. Usted puede tener una revelación, por decir, el día de hoy, por ejemplo, de lo que estoy yo compartiendo con usted, y eso está bien. Eso es entendido de esa forma. Pero le voy a decir de que eso no se compara cuando usted personalmente recibe una palabra de Dios, cuando usted está meditando personalmente en esa palabra. ¿Por qué le digo? Porque esa ha sido mi experiencia a través de los años. Es bueno escuchar prédicas, es bueno atender a los estudios bíblicos, todo eso es muy importante. Todo eso es parte de nuestro crecimiento, de venir a la congregación, alabar al Señor, orar, interceder, todas esas cosas, venir a los estudios bíblicos, conocer más de la palabra, todo eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestra instrucción. Pero le repito, no se compara cuando usted personalmente recibe una revelación por parte del Espíritu de Dios cuando usted está meditando en la palabra. Esa ha sido para mí una de las grandes bendiciones que he tenido, porque Dios me ha hablado muchas veces. Si yo no invierto mi tiempo, no es perder el tiempo, ¿ok? Es invertir nuestro tiempo en conocerlo a través de su palabra, conocer su palabra. Entonces, cuando yo hago esto, mi vida es transformada. Cuando usted simplemente, si usted prueba en un momento ese encuentro personal que usted tiene con Dios, el Espíritu de Dios, hablándole a través de la palabra, usted es como si probara el manjar más delicioso y usted quiere más. Y usted quiere más y más. Y esto es lo que ha pasado conmigo. Entonces, por eso es que es importante, mis hermanos. Y el problema es de que muchos hermanos, ¿okay?, y esta es una de las razones por la cual yo puedo decirlo con certidumbre, de que si un cristiano no invierte tiempo en la palabra de Dios, va a ser así como le que acabo de decir, como esas olas del mar, que es influenciada por las adversidades del mundo y un día están por arriba y otro día están por abajo. O sea que no hay estabilidad en sus vidas. Están siendo como esa casa que hablamos inicialmente, construida sobre la arena. No están siendo fortalecidos, no es fuerte porque está sensible
a las consecuencias de las adversidades y las cosas de la vida. No estamos firmes en la roca que es Cristo. Entonces, cuando conocemos, ustedes conocen este pasaje que está en la palabra del Señor que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Eso nos habla el Señor en los evangelios. Por sus frutos los conoceréis, hablando de sus discípulos, si realmente son mensajeros. Meditando en esto, yo he encontrado, en mi mente vino esta frase. Por sus Biblias los conoceréis. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir esto? Cuando un cristiano que está creciendo en el conocimiento de Cristo, usted va a ver su Biblia, que es una Biblia que está bien coloreada, está bien subrayada, está bien escrita por adentro y por afuera. Tiene algunas páginas que se le está cayendo, como el mía, por ejemplo. ¿Okay? Tengo una página del libro de la carta a los Gálatas que se me ha salido y ya parece, como se llama, pergamino, muchas hojas de estas. ¿Por qué? Porque la leo todo el tiempo. Entonces, si usted pregúntele a su vecino, dígale, muéstreme su Biblia, ¿cómo está? Okay, sí, porque yo escuché un dicho, okay, muchísimos años cuando yo llegué a los caminos de Dios, fue esto, y me pareció bastante, es cómico, pero al mismo tiempo verdadero, es verdad. Y dice, esta frase dice así, Biblia sucia, cristiano limpio. Biblia limpia, cristiano sucio. ¿Ok? Eso me pareció gracioso, pero al mismo tiempo de gran significado. ¿Por qué? Porque cuando mis hermanos meditamos en la palabra, estas hojas se acaban, ¿ok? Se rompen. ¿Por qué? Porque la estamos usando todo el tiempo. Porque vemos de que estamos meditando en la palabra del Señor. Entonces, es un libro, es algo material, obviamente, y se acaba. Pero esto, mis hermanos, me demuestra, exteriormente, obviamente me demuestra de que realmente estoy invirtiendo mi tiempo, paso tiempo meditando en la palabra de Dios. Y repito esto, mis hermanos, lo que yo he visto a través del tiempo es de que muchos hermanos descuidan el meditar y estudiar la palabra de Dios. Porque ¿cómo se llama? No tienen ese encuentro cara a cara, no tienen ese encuentro a través de la palabra de Dios. Es tan importante de meditar en la palabra de Dios, así que no descuiden. ¿Okay? Y es importante de poderla leer y entenderla. Y es por ello que cuando empecé a leer esta palabra, ese versículo en Timoteo, les hablé de que pongámosle alma, mente y corazón. No leamos la palabra del Señor livianamente. Okay. Y yo le voy a decir esto, mis hermanos, porque, bueno, lo he dicho muchas veces también, okay. Cuando usted medita y pasa tiempo en la palabra de Dios, Dios le va a hablar por medio de una porción bíblica, de un versículo, de un pasaje, okay. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Usted lo va a colorear. Usted inclusive tal vez le va a poner una fecha, y eso es lo que hago yo con mi Biblia. Cuando el Señor me habla, yo le pongo la fecha, el día e inclusive la hora en que yo escuché de la voz del Espíritu Santo hablándome a través de la palabra. Usted anota en su Biblia, ¿ok? Y esa palabra que el Señor le ha dado ahí, ese es como ese golpe, ese alimento espiritual de que necesita nuestro espíritu, y eso es como Dios está obrando por medio de su espíritu, transformando nuestras vidas. ¿Okay? A pesar de que Él ya nos ha dado de todo en su espíritu, en nuestra identidad, pero nosotros todavía no lo vivimos, no lo manifestamos. Entonces, esos encuentros y esa revelación que recibimos cuando meditamos en la palabra del Señor es la que manifiesta, la que hace que todo lo que hemos recibido en Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces, es
Es la gracia de Dios, es el poder de Dios que nos transforma por medio de esta revelación cuando meditamos en su palabra. Así que mi consejo, mis hermanos, si es que tenemos este problema de que no estamos viviendo la palabra, es muy posible que sea de que usted no tiene, estoy recapitulando acá, que tal vez no tiene claro si realmente usted nació de nuevo. O tal vez no tiene claro acerca de su identidad. O tal vez no está usted meditando en la palabra de Dios como realmente debería ser. Yo creo que necesitamos hacer tiempo porque muchos van a decir, mira, yo no tengo tiempo. La verdad que todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿ok? Pero no es que yo no tengo tiempo, sino tengo que hacer el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a encontrarle y deleitarse en la palabra de Dios, y eso es lo que va a ocurrir, usted no va a poder dejar de meditar en la palabra. No solamente lo va a leer, sino también lo va a estudiar. Y su vida va a ser radicalmente transformada. Yo le voy a decir, si es que yo no hiciera lo que yo le estoy diciendo, sería trágico. En realidad, con toda podríamos decir, toda la demanda que yo personalmente tengo y lo que tenemos acá, ¿okay? Yo no es que yo no me siento forzado, es que a mí me deleita estudiar la palabra todo el tiempo. ¿Ok? Me deleita y uno siempre está preparado para entregar algo. Es bueno preparar de antemano, es bueno estudiar un cierto tema, un cierto tópico y anotarlo y tomar apuntes y todo eso está bien. Pero si eso yo hiciera con con todos los compromisos que tengo yo acá, que en los estudios bíblicos que tenemos acá y las prédicas que tenemos acá, entonces yo estaría pues ya, estresado con todo esto y le voy a decir, yo no estoy absolutamente estresado en lo mínimo. A lo contrario, para mí es un deleite de poder compartir con ustedes la palabra. ¿Por qué? Porque siempre estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Ok? Invierto tiempo en la palabra de Dios. Y también, no es que esté día y noche en la palabra de Dios, ¿ok? Yo tengo que trabajar. Tengo otros compromisos con mi esposa aquí en la casa, tenemos que atender, hay muchas cosas que hacer, hasta inclusive tengo tiempo para ver televisión un rato, vemos televisión un tiempo, ¿ok? Pero doy mi tiempo especial para meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces cuando vienen las pruebas y las adversidades, mi casa, quien soy yo, estoy fundado sobre la roca que es Cristo. Okay. Y vienen las tormentas, las lluvias, los vientos, viento recio, pero yo me permanezco firme. ¿Por qué? Porque conozco lo que estoy viviendo, que conozco lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y todos tenemos esa misma oportunidad. No es que yo tenga, sea más privilegiado que usted. No, todos estamos en la misma posición. Todos hemos recibido lo mismo. Ok, entonces mis hermanos, meditar en su palabra. La próxima vez que vaya, a Colombia, les voy a pedir que me muestren sus Biblias, a ver cómo están sus Biblias. Okay. Espero que no estén limpias. Esto decía este hermano, de que la única excusa que uno tiene cuando uno tiene una Biblia limpia es porque usted se la acaba de comprar. Okay. Esa es la única excusa. Pero no, de ahí no tenemos otra excusa, sino meditar en la palabra de Dios todo el tiempo. Ok. El próximo punto, y este es mi consejo, mis hermanos, ok, porque yo lo vivo esto, ok. En este tiempo, ok, yo quiero decir esto de antemano, que yo no estoy en contra de la tecnología. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia, ok. Yo sé de que muchos tenemos nuestros celulares y tenemos nuestras Biblias en los celulares. Okay. Yo tengo mi Biblia, tengo mi Biblia, tengo varias Biblias en realidad como libro
Pero tengo Biblias en mis celulares, varias Biblias ahí. Pero esas Biblias en mis celulares no es lo mismo que las Biblias que tenemos como un libro. Yo no sé, esto es personal, ¿ok? Pero esto es lo que les puedo compartir. Cuando yo leo las Biblias que están en mi celular, no es lo mismo. No es lo mismo como estuviera yo meditando ¿cómo se llama? En la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, a esto es lo que voy. Yo creo que todo cristiano necesitamos tener nuestras Biblias en libro, ¿okay? Porque es ahí donde usted va a notar. Es muy posible que en su celular también pueda hacer lo mismo, pero ese celular un día se le va a acabar, como se llama la batería, y ya no va a tener poder. Este no tiene ese problema. Y le voy a decir, es como se llama, a través de esto, en donde usted va a empezar a, no deliberadamente a memorizar, porque yo no trato de memorizar la Biblia. Yo me sé muchos versículos porque yo los estudio todo el tiempo y se me queda. No es porque estoy tratando de memorizarla. Pero eso no ocurre cuando estoy en mi celular, ¿ok? En mi celular. Así que yo les aconsejo de que podamos, cada uno de nosotros, tal vez soy un poco más agarrado a la antigua, podemos decir, no, bueno, no es esto de la antigua, sino que la palabra de Dios es tan importante de que cada uno de nosotros podamos tener un libro. Ok. Para terminar, entonces, mis hermanos, hablando todavía de la palabra de Dios, okay. Quiero, esto para mí es importante, que si usted se ha dado cuenta, ya lo estamos utilizando, ya estoy enseñando lo que voy a decir en este punto. El último punto, ¿ok? Tengo muchos más, tal vez lo voy a guardar para la próxima oportunidad. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo lee usted la Biblia? A eso voy. Y esto para mí yo creo que es muy importante. Ya lo he dicho al inicio cuando empezamos a leer Timoteo. ¿Okay? Muchos leemos la palabra como si fuera un libro cualquiera. ¿Okay? Pero esta Biblia, mis hermanos, no es un libro cualquiera. Este libro contiene las palabras de Dios. Entonces, si es las palabras de Dios, entonces necesitamos prestar atención como leemos. ¿Okay? Entonces no lo leemos como cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a través de este libro, de estas palabras. No es que este libro tenga algo mágico, no es que nosotros tengamos que adorar este libro. No, este libro es un libro como cualquier otro libro, en lo que se refiere a algo material y las letras que tiene y las páginas que tiene. Pero usted me entiende, pero en lo espiritual es un libro especial, porque este libro contiene las palabras de Dios. Y atrás de este libro está el Espíritu de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra, Dios está ahí en ese momento. ¿Okay? Él está ahí. Y cuando estamos meditando, porque yo le digo esto porque esto es lo que pasa conmigo. Esto yo lo he vivido por muchos años y lo sigo viviendo. Cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, ¿ok? Yo sé de que el Espíritu de Dios está ahí, está atento cuando yo leo, y cuando estoy meditando o tal vez estudiando, del Espíritu Santo sale este versículo que resalta en mi espíritu. Entonces me habla a través de su palabra. Y yo quiero, mis hermanos, de que usted preste atención cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted lea su Biblia, póngale atención. ¿Okay? No lo lea como un libro cualquiera. Y eso es lo que empezamos a hacer. Por ejemplo, en este versículo a mí me impactó tanto, como muchos versículos de la palabra de Dios. Leamos juntos para terminar Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo estaba leyendo, leí y he releído todo este pasaje muchísimas veces.
Pero un día estaba leyendo yo la palabra de Dios. Y es que esto yo lo había leído ya, pero algo hubo acá. Y yo le pregunto esto a mi hermano, y esto es aquí donde yo hago la diferencia. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Cómo lee usted su Biblia? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo toma? ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Porque somos hechura de sus manos. Para empezar ahí mismo, ¿cómo usted lo interpreta? ¿Cómo usted lo ve? Usted puede decir, bueno, somos la hechura de Dios. Somos la hechura de sus manos. Entonces usted no ha entendido. Pero cuando usted, como dije antes, usted le pone alma, mente y corazón en lo que está leyendo, usted va a decir, wow. Dios mío, tú vas a decir, Dios mío, tú me has hecho como Jesús, porque yo soy la hechura de tus manos. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo encuentro pasajes de esta naturaleza y que la Biblia está llena de ellas, cuando yo veo pasajes y versículos de esta clase, ¿me entiende? Yo lo tomo de corazón, inclusive lágrimas salen de mis ojos de esta revelación. Yo no lo tomo liviano la palabra del Señor. Y es esto que, son estos momentos de revelación que transforma mi vida. Que transforma mi vida y que me hace ver cada vez más cómo es que Dios por medio de Jesucristo ha hecho en mi vida. Y le doy gracias a Él porque yo me veo, mis hermanos, me veo a mí, cuando veo este versículo, de que yo veo a Dios. Veo a Dios, me dice, porque somos la hechura de sus manos. O sea, Dios me está moldeando, me está formando, dice, en la imagen de su Hijo. Porque somos la hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea que las buenas obras, cuando yo empiezo a manifestar la palabra de Dios, cuando yo empiezo a vivir la palabra de Dios, no es el resultado de mi esfuerzo, no es el resultado de mi conocimiento, es el resultado de la revelación que yo he tenido, que yo soy ahora hecho de la hechura de sus manos, y estas obras que salen de mí es la manifestación y el resultado y el fruto de esta transformación, de este milagro que Dios ha hecho en mi vida. O sea, yo tomo a conciencia lo que Jesús, lo que Dios ha hecho, lo que Pablo me está diciendo aquí en este versículo. O sea, cuando usted lea la palabra, no lo lea en una forma liviana. Usted léalo con esa revelación, con esa intención y decirle, Señor, gracias, gracias, Señor. Ahora puedo ver tu obra, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, porque soy la hechura de tus manos, Señor, porque yo me veo personalmente en las manos de Dios, formándome en Cristo Jesús. Todo esto es espiritual, por supuesto, pero ahí está la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor, de tu palabra en nuestro espíritu. Señor, glorificamos tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas, porque manifestamos en nuestro diario vivir lo que tú has hecho por medio de Jesucristo y nos los has dado por gracia y nosotros lo creemos por fe. Y Señor, todo esto es para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.